La unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio, ¿cómo se llama? Adelante. ¿Cómo se llama? Nada más. Alveolo nada más. ¿No es así? Tiene nombre y apellido. ¿Dónde está el alveolo? Ella misma para darle el punto. ¿Dónde están los alveolos? En el pulmón, entonces serán alveolos pulmonares. Por eso te digo, nombre y apellido, si no, nada. Listo. Vamos. El aparato respiratorio funciona como distribuidor de aire e intercambiador de gases, con la finalidad de que las células puedan reabastecerse de oxígeno y eliminar el bióxido o dióxido de carbono. Los alveolos pulmonares funcionan como intercambiadores de aire, el resto funciona como distribuidores. En conjunto constituyen la línea de abastecimiento de aire del cuerpo. Y ahí tenemos entonces, comenzamos con la nariz, la cavidad nasal, el vestíbulo nasal, o sea, el vestíbulo es la entrada, los senos paranasales, ahí vemos el frontal, el esfenoidal. Luego viene la faringe, luego la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, las cuerdas vocales, la tráquea. ¿Cómo se llama la zona donde se dividen los? Viene la tráquea y se divide en bronquios principales. ¿Cómo se llama esa zona donde se divide? Carina. Ahí está. La carina, nombre de una fémina. Está acá en la zona. Carina traqueal. La tráquea se divide un bronquio principal, este es el derecho y este es el izquierdo, y esta zona que se divide se llama carina traqueal. Luego vienen los bronquios principales, el bronquio segmentario, el verdecito. Todo esto es el pulmón derecho, con su lóbulo superior, medio e inferior. Si tiene tres partes, tiene dos cisuras. Una cisura horizontal y una cisura oblicua. Listo. En el lado derecho. En el lado izquierdo solamente tenemos dos lóbulos. Entonces, si hay dos lóbulos, va una sola cisura, que es esta. Esta que divide aquí en dos lóbulos. Listo. El izquierdo tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El ápex del pulmón izquierdo, el ápex del pulmón derecho. ¿Qué se desarrollan en los ápex de los pulmones? ¿Qué enfermedades? ¿Qué patología? Alguien, levante la mano. La tuberculosis, ahí se desarrollan las cavidades, las zonas cavitarias. Okay. La tuberculosis, ¿tú qué quisiste hablar? ¿Solamente compromete los pulmones? En otras palabras, ¿es una enfermedad que ataca solamente a los pulmones? No, ¿a qué otros órganos puede atacar? Nada. A todos los órganos. Para que no te explique si hígado o riñón. Es una enfermedad sistémica, por eso se denomina. Porque por intermedio de la sangre está recorriendo todos los órganos y se puede quedar en el cerebro, en el intestino, en la piel. Hay tuberculosis de la piel. No se olviden, adelante. En la fibrosis pulmonar es la cicatrización, ¿correcto? Por eso es que se eliminan ahí alveolos y baja la capacidad de saturación de oxígeno. Entonces les decía, ataca la piel también los micobacterios tuberculosos, que es la etiología de esta enfermedad, que es primo hermano del Mycobacterium leprae. Ojo, es primo hermano.
del Mycobacterium, lo único que cambia de tuberculosis a lepra. Y en la lepra, la piel se cae, se malogra, se deja, pierde la sensibilidad, pierde la circulación y se putrefacta. Por eso es que tiene mal olor el paciente que tiene lepra. Entonces, por eso es que vive inventado, porque se le va cayendo por partes. Listo. ¿Qué otras partes por acá? A ver. Con respecto a los bronquios lobulares, ve, inferiores, superiores y medios. La tráquea está constituida por anillos cartilaginosos, pero no son en forma de O, sino en forma de U. ¿Por qué en forma de U? Porque en la cara posterior están cerrados, ¿sí?, por los músculos traqueales. Anteriormente le llamaban los músculos de Reisenstein. Ahora solamente se evita en anatomía, por un convenio hecho con los anatomistas, se evita darle el nombre de quien lo estudió o lo descubrió. Porque yo estudiaba algo y aquí le ponía la Apex de cruzado. Entonces se llenó de nombres, de epónimos, y ni hablar. Por eso ahora solamente de la zona. Y este es el alveolo. Tiene sus capilares sanguíneos, hay tejido conectivo, los sacos alveolares, el conducto alveolar, ¿sí?, la glándula mucosa, es decir, la que secreta el moco. Las personas que sufren, por ejemplo, de asma, hay una hipersecreción, o sea, un aumento de la secreción de esta glándula de acá, de moco. Y lo peor del caso es que no lo puede sacar. Entonces, por eso es que tiene los silbidos, las sibilancias. Uno lo escucha y a veces sin ponerle el oído en el pulmón, y uno está escuchando las sibilancias del paciente. Pero uno le da líquido, bastante líquido, y algún diluyente del moco, como la acetilcisteína, y empieza a toser y a expectorar. Entonces, la arteria alveolar, pulmonar, la vénula pulmonar, la que ya trae la sangre de adentro, y los alveolos, ¿no? El aparato respiratorio. Seguimos. La respiración incluye dos procesos: la externa, la respiración externa, y la respiración interna. La externa, que consiste en la absorción de oxígeno y la eliminación de CO2. La interna, que consiste en la utilización de ese oxígeno que se absorbió y la producción de CO2 por las células, y el intercambio gaseoso entre estas y su medio líquido. El aparato respiratorio está formado por un órgano de intercambio de gases, dos pulmones y una bomba que ventila los pulmones. La bomba consiste en las paredes del tórax, los músculos respiratorios que aumentan o que disminuyen el tamaño de la cavidad torácica, los centros cerebrales que controlan los músculos y las vías y nervios que conectan al cerebro con los músculos. En reposo ventilamos de 12 a 15 veces por minuto. 12 a 15 por minuto en reposo. Un promedio de 500 mililitros de aire por ciclo ventilatorio, lo cual significa que de 6 a 8 litros por minuto son inspirados y expirados. Lo que ingresa sale 6 a 8 mililitros por minuto. Puede dividirse en 4 etapas funcionales. 1, la pulmonar. Ahí está con el mecanismo de entrada y salida. 2, la difusión de oxígeno y CO2 entre alveolos y sangre. ¿Cómo se llama este intercambio gaseoso? Entre los alveolos y la sangre, ¿cómo se llama este intercambio gaseoso? Entre el oxígeno y sale el CO2. En los alveolos, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Inhalación, expiración.
¿Cómo te apellidas tú? Gómez. Joven. ¿Alguien más que haya participado? Sí, es que has participado de como siempre. ¿Quién más? ¿Tu apellido? Cárdenas. ¿Tu apellido? Balboa y Pascual. Ya encontraron el teléfono porque rápido recurren al teléfono ustedes. Balboa y Cárdenas. Entonces se llama hematosis. ¿Sí? Hematosis. Anótelo porque es pregunta de examen. Con seguridad les voy a preguntar eso. Es lo que siempre pregunto. ¿Cómo se denomina el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos pulmonares? Hematosis. ¿Qué se intercambia? CO2 y oxígeno. 3. El transporte en sangre y líquidos corporales. ¿De qué? De oxígeno y CO2 hacia las células y de las células hacia los pulmones. 4. Regulación de la respiración. Ahí están los 4. Ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y dióxido de carbono o bióxido, transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Una cosa es difusión y otra cosa es transporte, son dos cosas diferentes. Y por último, la regulación de la ventilación. Ahí está. Cuando yo hago este movimiento, inhalo y expiro. Incluso el abdomen se presiona, se va hacia adentro. ¿Cómo se llama? Inhalación. Inspiración. Cuando hago, Expiración. cuando me desinflo, en otras palabras, expiración con S, no con X. A veces en el examen ponen expiración con X y expiración con X significa muerte. Y acá aclaro el asunto. Listo. Ahí está. Fíjense, en la expiración, las características que tiene el tórax, el diafragma asciende, los músculos rectos abdominales intervienen los músculos intercostales. En cambio, en la inspiración, donde se toma, el diafragma baja, desciende. El aire, la biomecánica de la ventilación pulmonar, el aire se mueve de una región de mayor presión a una de menor presión. Entonces, mayor presión ¿dónde hay? ¿Afuera o adentro de los alveolos? Afuera, afuera hay atmósfera, hay mayor presión, por eso que se mete ahí de la atmósfera hacia los pulmones. Diferencia de presión en la atmósfera al alveolo. En la inspiración, que es el movimiento activo, durante la inspiración se produce la contracción del diafragma, asciende el diafragma, y de los músculos intercostales externos, lo que va a producir un aumento de volumen de la caja torácica. Como consecuencia, disminuye la presión intrapulmonar y el aire ingresa a los pulmones. Miren, nuevamente, ustedes mismos háganlo porque se den cuenta. El diafragma asciende, los músculos intercostales también, correcto, y eso permite la entrada de aire, porque disminuye la presión intrapulmonar. Listo. En la expiración, que es pasivo, no es activo, no es como aquí que es activo, hay gasto de energía. En cambio, en la expiración es pasivo. Durante la inspiración se relaja toda la musculatura que se ha contraído durante la inspiración, con lo cual el volumen de la caja torácica disminuye. Esto último produce un aumento de la presión intrapulmonar respecto de la presión atmosférica, lo que provoca la salida del aire desde los pulmones. Ahí está. Presión 0 centímetros de agua en reposo. Presión alveolar
igual que la presión atmosférica. En cambio, en la inspiración, la presión de menos 1 centímetro de agua, la presión alveolar menor que la presión atmosférica, por eso es que entre el aire. Y en la expiración ocurre todo lo contrario, presión de más 1 centímetro de agua, la presión alveolar es mayor que la atmosférica, por eso es que el aire sale. Eso tienen que entenderlo bien, esa mecánica, esa fisiopatología o fisiología, para que se den cuenta cómo es el detalle. Bronquiolo respiratorio, capilar y saco alveolar. Esto es que aclarar esto. A ver, ¿quién explica? Ahí tienen el mecanismo, pero ¿quién lo sabe explicar? Levanten la mano y les doy la oportunidad. ¿No es tan fácil? Nadie. Balboa, ¿quieres explicarlo? Ven. Suéltate. No hay problema, se puede equivocar, pero lo va a entender. Y eso es lo más importante. Explícame lo de la inspiración, que es lo que me interesa. ¿Por qué entra el aire? ¿Por qué entra el aire a tus pulmones? Ahí está escrito. Ya, pero ahí está abajo, mira, la explicación. La inspiración es la presión alveolar cuando es menor que la presión atmosférica. Menor que la presión atmosférica, por eso entra el aire. Si la presión es mayor como en la expiración, al contrario, en lugar de entrar, sale. Eso es lo que quiero que se den cuenta. En la inspiración, la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, por eso es que entra el aire. En cambio, en la expiración, la presión es menor, por eso que mayor que la atmosférica, por eso es que sale. Menor inspiración, mayor expiración. ¿Listo? ¿Ok? En el reposo está igual, la presión alveolar es igual. En el reposo, la presión alveolar, tanto como la presión atmosférica, es igual. ¿Ok? Entonces, podemos hacer de repente una mnemotecnia ahí, como para grabar. Presión alveolar menor que presión atmosférica, ¿qué significa? Menor que es entrada. ¿Cómo se llama esta entrada? Inspiración. Cuando la presión alveolar es mayor que la presión pulmonar, entonces a ese fenómeno sale el aire y a ese fenómeno se llama expiración. Sale el aire. Un cuadrito que puede servir de repente como para grabar. Presión alveolar menor que la atmosférica, entra el aire a los pulmones. Inspiración. Presión alveolar mayor que la presión pulmonar. Que la atmosférica. Y la atmosférica sale el aire. A eso se llama expiración. ¿Listo? Una mnemotecnia, una reglita que puede servir. Uno al momento del examen y hace. Inspiración. La presión atmosférica, ¿cómo está con relación a la presión alveolar? La alveolar es menor que, por eso es que entra, porque la presión es mayor, la atmosférica. En cambio, en la expiración cambia la figura. La presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, por eso vale. Y eso es pasivo. En cambio, la otra es activa. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones. La presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie plebular parietal de la cavidad torácica. Allí lo tenemos. Ver para creer. Pleura parietal
y pleura visceral. ¿Cómo lo encontramos en la pleura parietal? ¿A dónde la encuentras? Parietal. ¿Qué dice algo? Parietal. En las paredes de las costillas, pegada a las paredes de las costillas. Por eso se dice parietal, de pared costal. ¿Y por qué se dice visceral? Aquí ven. La víscera. Es de la visceral, es la pleura visceral. ¿Por qué? ¿Qué es esto? El pulmón. El pulmón es la víscera. Entonces está pegada a la víscera, por eso se llama pleura visceral. La anatomía es fácil, pero tienes que darte cuenta. Pleura parietal porque está pegada a la costilla, a las costillas, a la pared de las costillas. Por eso es la pleura de la pared, digamos así, de afuera. ¿Y por qué se le llama pleura visceral? Porque está pegada al pulmón. Ojo que entre ambas pleuras hay un líquido, porque estas pleuras tienen, acuérdense, terminaciones nerviosas, y si no hay líquido, al roce va a doler el pulmón. Uno dice, me duele el pulmón no tiene terminaciones nerviosas, lo que duele es la pleura. La pleura visceral es la que contiene las terminaciones nerviosas. Listo. Entre ambas hay un líquido lubricante, lo que les decía, el líquido pleural. Cuando ese líquido aumenta, se le llama derrame pleural. En la tuberculosis, por ejemplo, hacen un derrame pleural, se llena el líquido. Entre las pleuras se llena el líquido. Y eso es un espacio virtual nada más que sirve para la inspiración, para la expiración. Los pulmones están recubiertos por una membrana doble, la pleura parietal y la pleura visceral. Lo acabamos de mencionar. La presión pleural normal es de menos 5 centímetros de agua. Presión pleural es la presión del líquido, ojo, es la presión del líquido que está en el espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. ¿Correcto? Entre la pleura parietal y la visceral. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. Por eso cuando me dijo la alumna alveolos, no me ha dicho nada. ¿Cuántas Marías hay acá? Varias Marías. Pero de repente María Espinosa es una determinada alumna, o María que evalúe es una determinada alumna. Nombre y apellido. La presión transpulmonar, diferencia entre la presión de los alveolos y la presión de las pleuras, de la presión pleural. La presión pleural es levemente negativa. Ojo, pleural, la que está entre las pleuras. Con menos 5 centímetros de agua se mantiene en reposo y con menos 7 centímetros de agua sí se produce la inspiración. La presión alveolar es 0 centímetros de agua con la glotis abierta y sin movimiento de aire. Para lograr el flujo de aire, la presión de menos 1 centímetro de agua desplaza a 0.5 litros por 2 segundos en la inspiración, y en la expiración la presión más 1 centímetro de agua. En lo que respecta a la presión transpulmonar, es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una medida de la presión de retroceso de las fuerzas elásticas del pulmón. Y aquí lo tenemos en la dinámica ventilatoria. Presión pleural, inicio de la inspiración menos 5 centímetros de agua. Al final, menos 7.5 centímetros de agua. En lo que respecta a la presión alveolar, en la inspiración menos 1, en la expiración más 1 centímetros de agua. En la transpulmonar, diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una presión de retroceso. El flujo de aire depende de la diferencia de presión y de la resistencia. Vías respiratorias superiores del 25 a 40%. Vías respiratorias inferiores del 60 a 75%. Esto hace la resistencia. Abajo está la presión alveolar y arriba está la presión externa de 0 milímetros de mercurio. El flujo entonces es igual a la presión alveolar menos la presión externa sobre la resistencia.
fórmula del flujo. Copia. Ahí lo único que falta es darle valores y saber qué flujo tiene. ¿Qué hora es la teoría? 12 y 15. 2 15. Y terminamos en la que yo le doy tiempo para la infografía. A las 12 hemos comenzado. ¿Hasta qué hora son las 2 horas? 1:40 dijo la 1:40. Hasta la 1:40. Eso dijo la que hace la clase. No sabes que me explica. Yo pregunto y en lugar de ayudarme me confunden más. A las 12 hemos comenzado. Cada hora es de 50 o de 45 minutos. 45. Esto termina, la primera hora termina a 12:45. La primera. La segunda hora va a comenzar 12:45 y va a terminar con 45 más 12:90. 12:90 a las 60 son 13:30. ¿Cierto? 1 hora 60 minutos, nos sobra 30. 13:30. Aquí debo de marcar para entrar a la tercera hora, que es la práctica. Esta es la práctica y esta es la teoría. 13:30 y ahora sí, más 45, 5, 7. ¿Cierto? En 61 horas ya serían las 14. Y sobra 15, 14 y 15. Ahora sí. ¿Entiendes? Uy, en lugar de limpiar entonces 14 y 15 es la que me decía. Pero marcamos a las 13:30. Ya se va. ¿Ya me pasé? Falta. Listo, pasamos a la siguiente. Mecánica ventilatoria. El aire, como todos los fluidos, se mueve hacia un área de menor presión. ¿Cuánto es la presión atmosférica, doctora? La primera. Tú. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. En condiciones fisiológicas, ¿y eso a qué es igual? Si lo comparamos con agua, por centímetros de agua, a 0 centímetros de agua. No se olviden, 760 milímetros de mercurio es igual a 0 centímetros de agua. Ojo con eso, cuidado. No se va a poder separar. Lo tiene que tenerlo presente en todo caso. Listo, seguimos. En condiciones fisiológicas, la inspiración está acompañada por una caída de la presión alveolar por debajo de la atmosférica, lógico, para que pueda entrar, ¿cierto? Para que entre el aire. Expansión pasiva de los alveolos. Los pulmones pueden dilatarse y contraerse. Pueden dilatarse y contraerse. ¿Por qué? Por el movimiento ascendente y descendente del músculo diafragma. Sube y baja. Movimiento ascendente y descendente del diafragma. Y B, por la elevación y la depresión de las costillas. Elevación y depresión de las costillas. Por eso es que los pulmones se pueden dilatar y contraer. Dilatar y contraer. Listo.
Los músculos que permiten la inspiración, pregunta de examen, o elevan la caja torácica son los siguientes: intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores y escalenos. Los que permiten la inspiración. Los músculos que permiten la expiración son los rectos del abdomen, están adelante los rectos del abdomen, y los intercostales internos. Ahí falta un músculo, que es el músculo clave de la inspiración. ¿Cuál es? El principal músculo de la inspiración. El músculo diafragma. ¿Quién habló? No levanta la mano. Levanta la mano para distinguir. Ahora vas a perder tu punto por no perder. Claro, levante la mano. Ya, yo sé quién está hablando y vamos a darle el punto. Listo. Etapas del proceso de respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desechos con el aire expirado. Entre ellos, ¿quién va? El CO2. Respiración normal, tranquila. En la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos son los principales músculos inspiratorios. Aumentan los volúmenes torácico pulmonar, lo que disminuye la presión intrapulmonar a alrededor de menos 3 milímetros de mercurio. En cambio, en la expiración, la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, más el retroceso elástico de los pulmones, disminuyen el volumen pulmonar y aumentan la presión intrapulmonar hasta aproximadamente más 3 milímetros de mercurio. Entonces, en cuanto a los valores de presión, si ustedes se dan cuenta, en la inspiración es menos 3 y en la expiración es más 3. Eso ya no se puede olvidar. Menos 3 y más 3. Inspiración y expiración. La inspiración auxiliada por la contracción de músculos accesorios, como los escalenos, ahora sí, músculos, bien claro dice, músculos accesorios de la inspiración. Los escalenos, el esternocleidomastoideo. ¿Dónde está? Tú, está con el teléfono. El esternocleidomastoideo, señálame dónde está. Bien, tú. ¿Sí? ¿Qué es? No sabes. No sabes. A ver. Claro, es el que te permite hacer un movimiento de lateralización del cuello y te lleva la cabeza, por consiguiente. Este músculo que está así, tóquense ahí y van a ver las fibras que están, unas en clavícula y otras en el esternón, más inferior. Hay una que se va, por eso se llama mastoideo, porque se va a la mastoide. Externo de esternón, cleido de clavícula, las dos fascículos. Y el otro es el que te va acá. Entonces ese te permite girar hacia la derecha, hacia la izquierda. El esternocleidomastoideo. ¿Dónde estamos acá? Por acá estamos. El esternocleidomastoideo. Después tenemos, disminuye la presión intrapulmonar a... No veo aquí. No, no les voy a hablar de otros valores que uno se fija. Perdón. Entonces, los músculos accesorios, la inspiración es auxiliada por la contracción de músculos accesorios. Dentro de ellos tenemos los escalenos, el esternocleidomastoideo, que disminuye la presión intrapulmonar a más 20 milímetros de mercurio o menos en todo caso. En tanto que la expiración, ayudada por la contracción de los músculos abdominales, los rectos anteriores, y los músculos intercostales internos aumentan la presión intrapulmonar hasta más 30 milímetros o más. En fisiología se llama ventilación pulmonar al conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares a través de los actos alternantes
de inspiración y expiración. Mecánica de la respiración. La inspiración tranquila normal se produce por contracción muscular y la expiración normal por relajación muscular y retroceso elástico de los pulmones. Se distiende por contracción muscular en la inspiración y la estructura de la caja torácica y sus cartílagos proporciona tensión elástica continua. Regresa a sus dimensiones en reposo cuando los músculos se relajan durante la expiración. En cuanto a la ventilación pulmonar, inspiración o inhalación o toma de aire, ¿no? Inhalación o inspiración o toma de aire se logra por aumento y disminuciones alternas de volúmenes en el tórax y en los pulmones. En cambio, en la expiración es la exhalación o salida de aire de los pulmones. La respiración pulmonar es el intercambio de gases. Se realiza en cavidades internas de paredes finas muy vascularizadas de los pulmones. Estas cavidades se llaman alveolos pulmonares y el proceso de intercambio de gases se denomina hematosis. Les he dicho que no les voy a preguntar, y ahí está destacado. En la inspiración entra aire, en la expiración sale el aire. ¿Cómo está el diafragma? Contraído, el volumen torácico aumenta. ¿Cómo está en la expiración? El diafragma está relajado, el volumen torácico, por tanto, disminuido. Expansión y contracción pulmonar, movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, elevación y descenso de las posturas. Ahí está nuevamente hasta la saciedad la inspiración. El aire entra, inspira, inhala, entra el aire. Los músculos abren el tórax, se contrae y al contraer abren el tórax. Los pulmones se expanden, se dilatan para recibir el aire. Y el diafragma se contrae, es decir, baja. En cambio, en el movimiento opuesto, en la expiración, el aire sale. Los músculos ya no se contraen, se relajan más bien. Los pulmones se contraen, ahí se contraen los pulmones y el diafragma se relaja, es decir, sube. Nuevamente, ahí lo tienen el mecanismo. En la inspiración, descenso del diafragma, contracción, aumento del volumen pulmonar y el aire ingresa. En la expiración, ascenso del diafragma, se relaja el diafragma, disminución del volumen pulmonar y sale el aire, egreso del aire. 50.000 veces hemos repetido inspiración y expiración. Listo, esto ya lo hemos visto. El aire entra por la vía respiratoria. ¿Cómo se llama, doctora? La que está con el teléfono. Con la teléfono o con la laptop. El aire entra a los pulmones. ¿Cómo se llama? Fuerte. Inspiración, inspiración. Los músculos se relajan y la caja torácica se comprime. Estamos hablando de expiración. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Ahí está, en la inspiración, lo que hacen los músculos accesorios. Arriba está el esternocleidomastoideo, los escalenos, son tres, anterior, medio y posterior. El cerrato anterior también se contrae. Listo, ese es en la inspiración. En la expiración, los músculos se relajan. Interviene el oblicuo mayor, el oblicuo menor, los transversos torácicos, los rectos abdominales. Miren esto. ¿Sí? Nuevamente, la inspiración, los siguientes músculos se contraen. El diafragma, el principal, desciende y se plana. Intercostales externos, elevan las costillas, aumentan el volumen torácico en una dirección vertical y lateral respectivamente. La presión intrapulmonar baja, desciende a menos 3 milímetros de mercurio.
tomando en cuenta la presión atmosférica. Cuando se hace una inspiración forzada, se contraen los músculos anteriormente mencionados, además de los accesorios, el escaleno, el esternocleidomastoideo y el pectoral menor, aumentando el volumen torácico en una dirección antero-superior. Disminuye la presión intrapulmonar a menos 20 milímetros de mercurio o menos y el aire entra con mayor profundidad. En la expiración ocurre todo lo opuesto y en la expiración forzada los músculos intercostales internos se contraen y deprimen la caja torácica. Los músculos abdominales también ayudan a la expiración. Presión intrapleural negativa. La presión intrapleural es subatmosférica, menos 3, menos 5 centímetros de agua. ¿Cuánto es la presión normal de agua, doctora? 0 centímetros de agua. ¿Y eso es igual a cuánto, doctora, la de atrás? 760. 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Cuidado. Ahí está mencionando nuevamente la de afuera, pleura parietal, la de adentro, pleura visceral. Y luego el pulmón, que es causada, la presión intrapleural negativa es causada por la interacción mecánica entre el pulmón y la pared torácica. Presión atmosférica, 760, es igual a 0 centímetros de agua. Aquí tenemos, ven, cavidad pleural entre la pleura parietal de la pared y la pleura visceral, la que envuelve al pulmón. La presión intrapleural, 756 milímetros de mercurio, menos 4 milímetros de agua. La presión intrapulmonar, 760, igual a 0 de agua. El diafragma, el pulmón, la pared torácica. La presión intrapleural es negativa porque la caja torácica y el pulmón giran en direcciones opuestas. Repito, la presión intrapleural es negativa porque la caja torácica y el pulmón giran en direcciones opuestas. Entonces acá, miren, menos 5 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y la otra es de 0 centímetros de agua. Rebote o retracción elástica de la caja torácica, de los pulmones, refiriéndose a los pulmones. Rebote o retracción elástica pulmonar. Compliance es el grado de distensibilidad o elasticidad del pulmón. Es igual, aquí tenemos C igual, compliance igual a 200 mililitros de aire por centímetro del agua de presión. Mayor elasticidad pulmonar, menor presión para introducir el volumen total. Compliance alto, compliance bajo. Menor elasticidad pulmonar, aumento o mayor presión para introducir el volumen total. Diagrama de distensibilidad de los pulmones. Este diagrama relaciona los cambios de volumen pulmonar con los cambios de la presión transpulmonar. La relación es diferente para la inspiración y para la expiración. Aquí tenemos en este lado el cambio de volumen pulmonar, y aquí la presión pleural dada en centímetros de agua. Aquí tenemos una recta, la inspiración es por debajo y la expiración es superior. Diagrama de distensibilidad en una persona sana. Este diagrama muestra la distensibilidad de los pulmones solos. Aquí está 0,5 y la presión pleural menos 6. Volumen y capacidades. A ver, ¿quién lo lee? Adelante. Fuerte por el escucho.
Volumen y capacidades. Volumen respiratorio por minuto. Es la cantidad de aire nuevo que entra en los pulmones por un minuto. Es igual al volumen de la ventilación pulmonar por la frecuencia respiratoria. En promedio, 5 litros por minuto. Se puede vivir con 1.5 litros por minuto y una frecuencia respiratoria de 2 a 4 por minuto. A veces se eleva la frecuencia respiratoria de 40 a 50 veces por minuto. Y el volumen de la ventilación puede ser tan grande como la capacidad vital, es decir, 4.600 mililitros. Sí, está bien. Mililitros. Gracias. Voy a salir de acá para marcar. ¿He marcado la entrada? No. Ah, entonces seguimos. Aquí, en este diagrama, apréndanlo por favor. El diagrama que está, este diagramita de acá. Esto es la explicación de esta cuestión. Vamos. Fíjense, más o menos 6.000, más de 5.000 mililitros. Estaba hablando aquí de mililitros. Así está la unidad. Volumen pulmonar en este cuadro de cartesiano. Y en la horizontal tenemos el tiempo. ¿Qué es lo que constituye? Miren, entre 5.800 más o menos y los 3.000 volumen de reserva inspiratoria. 2.200 más o menos, pero más 1.200 a 2.200 el volumen de reserva expiratoria. Ojo, expiratorio y inspiratorio. ¿Qué más hay? Volumen residual. 1.100 y 200 el volumen residual. Si sumamos todos estos, nos va a dar casi los 6 litros que respiramos, más de 5.800. Entonces, ¿cómo vemos la capacidad inspiratoria? Fíjense, está el volumen de reserva aquí, hasta acá, ¿correcto? El volumen de reserva más este volumen. Con este volumen tenemos la capacidad que tenemos inspiratoria. La capacidad vital es todo. Y se percata. Capacidad vital es a la capacidad pulmonar total, donde están comprendidos todos estos valores. Volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio. Capacidad pulmonar total. Capacidad funcional residual. Solamente está comprendido entre lo que es el volumen de reserva expiratoria. Entonces, si comparamos este diagrama a esto, ojo, este aire que está aquí es el volumen corriente. Entonces ahí tiene que salir la fórmula. Capacidad inspiratoria de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual es la capacidad pulmonar total. ¿Cuál le hago la fórmula? ¿Ok? ¿Entendí quicho o manacho? Manacho. Ya. Entonces, volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria más la capacidad del volumen corriente más el volumen corriente más volumen de reserva. Aquí es inspiratoria, acá es expiratorio, más el volumen. Mejor empleamos otra letra aquí, residual, para hacerlo así. Esto es igual a la capacidad pulmonar total.
en la fórmula de lo que está allá. Lo pueden, por ejemplo, quiero averiguar alguno de estos. Teniendo la capacidad pulmonar total, solamente resto el resto y me queda esto. Por ejemplo. Quiero averiguar el volumen residual. Me dan capacidad pulmonar total. Lo resto, volumen de reserva inspiratoria. Lo resto de esto y ya tengo el volumen. Acuérdense que los valores no llegan a 6.000 mililitros. Mililitros, más o menos 5.800 por lo que se puede calcular. Alguien que no haya entendido lo vuelvo a explicar. Eso es clave. ¿Lo has entendido? No, profesor, me iba a comentar de la hora de práctica. Ah, ya. Tengo que salir. No voy a marcar. Ya. Vamos a empezar. La mitad me falta. Listo. Voy a tratar de entrar a ver. Sino que aquí no será colocado el volumen, esto de los que el volumen corriente. Colóquenle en su esquema que están haciendo volumen corriente para que no se olviden. Igual, volumen inspiratorio de reserva, volumen vital, residual, inspiratorio. Bueno, hay que hacer ejercicios ahora en la práctica. Capacidades pulmonares, igual, volumen, la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva. Inspiratoria, que debe salir con 3.500. Acá. El volumen corriente más el volumen de reserva, volumen corriente más el volumen de reserva, 3.000 inspiratoria, 3.500. Volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Acá hay 3.000 más 500, 3.500 mililitros. ¿Sí? Capacidad residual. Volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. ¿Cuánto tenemos acá? 1.200 más 1.100, 3.300. 2.300, perdón. 2.300 mililitros. 2.000 más 1.200. ¿Está bien? Inspiratorio es algo más. 2.200, 2.100 de litros. Capacidad vital, volumen de reserva inspiratoria, primero más el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, 4.600 mililitros. Primero, segundo y tercero. Capacidad pulmonar total, es la suma de todo. Capacidad vital más el volumen residual. Capacidad vital es de aquí para arriba. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente. Ahí está el título, volumen corriente. Todo eso significa 5.800, más incluido el volumen residual. Es lo que nos da acá, 5.800. La capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Tienen que hacer ese diagramita, estudiarlo y si no lo van a entender, por si acaso. Capacidad vital forzada se expresa en mililitros, el volumen total que expulsa el paciente forzada desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima. En los dos casos, expiración máxima para hablar de forzada. Su valor normal es mayor del 80% del valor teórico. Volumen máximo expirado en el primer segundo de una inspiración forzada es igual a la expresión en mililitros, es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una inspiración forzada. Su valor es mayor del 80% del valor teórico. En el caso de la relación FEB1
significa que el porcentaje del volumen total expirado, que lo hace en el primer segundo, por eso es 1, su valor normal es mayor al 70, del 70 al 75%. En cambio, en el flujo expiratorio máximo, entre el 25 al 70 y el 75%, expresa la relación entre el volumen expirado, entre el 25 y el 75, de la capacidad ventilatoria y el tiempo que se tarda en hacerlo. Su alteración suele expresar una patología de las pequeñas vías aéreas. Aquí para ver, este es un espirómetro, que es el aparato con que se mide la capacidad ventilatoria. La respiración en el interior de un espirómetro permite medir los parámetros respiratorios. Un espirómetro contiene un reservorio de aire atrapado y permite medir los cambios de este volumen de aire. Entonces uno respira ahí y de acuerdo a la capacidad que tenga va a subir estos émbolos que están dentro, y eso nos va a dar una gráfica que nos indica el volumen, ya sea corriente, residual o el volumen de reserva. En lo que respecta a la ventilación alveolar, es la renovación continua de aire en las áreas del intercambio pulmonar, en estrecha proximidad con la circulación sanguínea. Incluye alveolos, sacos pulmonares y bloqueos respiratorios. Durante la respiración normal de reposo, el volumen del aire basta para llegar hasta los bronquiolos terminales, y solo una pequeña porción de aire inspirado fluye a los alveolos por difusión. Funciones de la vía respiratoria. La nariz, vía de paso al aire que entra y sale de los pulmones. Filtra las impurezas que contiene lo caliente